Doctor Hernán Rivera, qué gusto saludarlo, abogado de los tribunales de justicia del país. Bienvenido para nuestro servicio informativo. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por la oportunidad una vez más para compartir criterios relacionados a tantos temas de los que usted ha escogido. Claro, vamos por el principio. ¿Por qué decidió estudiar Derecho, doctor? Bueno, por vocación, por familia. Un tío mío fue juez de lo civil por espacio de 23 años y desde que ocupó el cargo él de comisario nacional de policía en la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, mi tío Luis Antonio Rivera Quintana fue designado comisario nacional de policía. Yo estudiaba en la escuela Manuel de J. Calle, tenía 11 años de edad. Dije, yo tengo que ser abogado y por vocación. Tuve la Claro. oportunidad de compartir con mi tío, el juez, trabajar con él por espacio de 10 años, donde obtuve la formación profesional. Ya. ¿Qué piensa usted que se necesita para ser un buen abogado el día de hoy, que la situación está bastante difícil? Bueno, los abogados somos las personas que actuamos en defensa de los derechos de las personas. Que existimos buenos abogados, existen malos abogados, mediocres abogados, excelentes abogados, muy buenos profesionales del derecho, pero también existen pésimos abogados, ¿no? El éxito del abogado es el estudio permanente, la capacitación permanente. Ese es lo ideal, estudiar a diario, estar actualizado con todas las leyes, decretos, ordenanzas. ¿Por qué? Porque el derecho viene evolucionando todos los días, viene cambiando, se hacen reformas que a veces uno desconoce que existía una reforma y puede cometer un error en el momento de invocar una disposición legal que de pronto ya ha sido ha sido derogada o haya sido deformada. La capacitación permanente y ejercer la profesión con probidad, con honestidad, con responsabilidad y seriedad. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta también de esta profesión? Bueno, lo que más me gusta de la profesión, toda la profesión de abogado. Si yo tuviera la suerte de volver a nacer el día que cierre los ojos y que tenga la oportunidad de volver a nacer, creo que escogería nuevamente la profesión de abogado. Y lo que menos me gusta de la profesión son las injusticias que a veces se dan cuando existen tantas cosas, tantos fallos, tantas resoluciones que van en desmedro, que van en perjuicio de tantas personas inocentes, que a veces tienen que pagar el precio personas inocentes, cuando se dice pagan justo por pecadores. ¿Existe justicia en el país en su dilatada experiencia, doctor Rivera? Bueno, la justicia sí existe. Lo que pasa es que la justicia está completamente secuestrada. La justicia, aquí el Ecuador necesita una reforma estructural, una reforma por completo de todo el andamiaje judicial, de todo el andamiaje de justicia. ¿Por qué? Porque se están viendo a diario tantos casos de corrupción. Por decirle, salió en las noticias que se pidió la detención para fines investigativos de un personaje como es el señor Jacobito Bucarán. Y el juez no consideró oportuno esa motivación, esa decisión motivada de la fiscal y negó la detención que lo establece el artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal, negó la detención para fines investigativos de esa persona, en un caso que ha causado conmoción, no solo local, nacional, sino internacional, a nivel mundial. Y el juez niega esa petición de la fiscalía, que debe de haber, tengo entendido que tiene que haber sido demasiado motivada, pero el juez la negó. Prueba de ello, ya el señor Bucarán se ve por las redes sociales, que ya está en Panamá. O sea, eso viene ocurriendo mucho tiempo atrás. Aquí hay delitos que tienen que tener una sanción más drástica, como es el delito de enriquecimiento ilícito, del delito de enriquecimiento privado no justificado, que tiene una pena de 3 a 5 años. La persona obtiene ilícitamente cuantiosos bienes, está 3 años en la cárcel, sale de la cárcel a disfrutar de los bienes. No existe la confiscación, la incautación de los bienes, y eso la Asamblea Nacional hace un mes exactamente no aprobó la incautación de los bienes porque tengo entendido que tantos asambleístas están involucrados en cuestiones ilícitas también. Ahora salta la olla de grillo, se destapa la misma al interior de la Asamblea Nacional, inculpados muchos de ellos que tienen que demostrar lo contrario.
en el supuesto caso de que no tuvieran el alegato necesario o las pruebas no sean fehacientes de lo que están alegando para tener inocencia, ¿cuál sería en todo caso el siguiente paso? Porque hasta ahora el momento de los que usted vio que, y todo el pueblo, al interior de la Asamblea ¿cómo se llama? No se aprobó la ley para castigar a aquellas personas que no demuestren que hayan sido de manera legal todos sus patrimonios. Aquí prevalece el espíritu de cuerpos. Los asambleístas se protegen entre todos, se están protegiendo, y lastimosamente tenemos un presidente de la República que está secuestrado por el correísmo. Lástima que voy a ser muy frontal en lo que voy a decir. Un presidente que está secuestrado por el gobierno anterior, por un partido político que no toma decisiones personales, sino que le direcciona las decisiones que tiene que tomar. El presidente no puede violentar el Estado de Derecho, pero creo que es la oportunidad más fehaciente, la mejor oportunidad que ha tenido el presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional y convocar las elecciones anticipadas, porque la Asamblea Nacional es la institución que más vergüenza en este momento está ocasionando al país, está ocasionando, a nosotros tenemos una imagen pésima a nivel mundial por unos asambleístas que verdaderamente dan mucho que decir. Unos asambleístas que han constituido la vergüenza nacional. Imagínense asambleístas prófugos de la justicia, ex asambleístas detenidos, ex asambleístas involucrados en tantos casos de corrupción. Eso es una vergüenza a nivel mundial que el Ecuador viene padeciendo desde hace mucho tiempo atrás. Endurecimiento de las penas, ¿cree usted que debería darse también con la agilidad necesaria y la probidad que demanda el caso por parte de fiscales y jueces para, eh, obviamente, poner en práctica lo que usted manifiesta, doctor? Tratar de que efectivamente el pueblo ecuatoriano vuelva a confiar en estos individuos que nos representan, entre comillas, al interior de la Asamblea. Existen criterios compartidos sobre la aplicación del endurecimiento de las penas. Por decirle, en los delitos, como los delitos que mencioné antes, que son el enriquecimiento privado no justificado y el enriquecimiento ilícito, que la pena es de 3 a 5 años, de 1 a 3 años otra, perdóneme, pero la pena para ese tipo de delitos, siempre y cuando, una vez que se reforme la ley y que se disponga que esos bienes pasen al Estado para posteriormente ser rematados o que pasen a instituciones públicas, hasta tanto las penas en ese tipo de delito tienen que ser endurecidas, porque no puede ser factible que una persona que se enriquezca ilícitamente y pague una pena de escasamente 3 años. Les pongo el caso puntual. Alex Bravo, un funcionario de Petroecuador en Esmeraldas, que no tenía, por versiones de propios esmeraldeños, no tenía ni una bicicleta. Fue gerente de Petroecuador en Esmeraldas, involucrado en casos ilícitos por enriquecimiento, por asociación ilícita. Te está pagando una pena de 3 años que ya mismo la cumple y sale a disfrutar de toda la fortuna que obtuvo en todo este tiempo. Y no se aprobó la ley de incautación de esos bienes por parte de la Asamblea Nacional. O sea, ese tipo de penas, hasta tanto no se disponga la incautación de bienes, tiene que ser debidamente justificada, porque es plenamente justificada el incremento de esa pena. Ahora, esto da como detonante que en las próximas elecciones va a faltar candidatos para presidente de la República. Que el abogado Jaime Nebot Saadi, director, o mejor dicho, el líder del Partido Social Cristiano, ha dicho públicamente que no va y que apoya más bien que se apunta a la consulta popular y no la carrera hacia Carondelet. Parece ser que los partidos tradicionales están perdiendo espacio porque no es que no hay candidatos probos, lo que ocurre también que otras corrientes políticas quieren su espacio para gobernar al país. Bueno, la decisión del líder nacional del Partido Social Cristiano, el que me honro en ser adepto y pertenecer desde muy joven en el Partido Social Cristiano, es una decisión que no gustó a muchísimos ecuatorianos, porque todos los social cristianos aspirábamos que Jaime Nebot iba a ser el candidato presidencial, pero su decisión tiene que ser respetada. Él de pronto, su familia, tantas cosas que ha visto en el país, no aceptó esa candidatura y más bien está por una consulta popular. Él se inclina por la consulta popular para reformar, para una próxima reforma, porque Ecuador necesita urgente otra asamblea constituyente que reforme la constitución. Nosotros tenemos la constitución más extensa del país, del mundo, una de las constituciones más largas, 444 artículos, cuando la constitución de la República Hermana de Perú tiene 256.
La Constitución de los Estados Unidos no tiene 60 artículos, y nosotros tenemos una Constitución tan extensa, tan garantista y hasta cierto punto a veces hasta tan alcahueta, que tiene 444 disposiciones. Eso tiene que cambiar. Aquí tiene que haber una reforma estructural del aparato constitucional, del aparato legal, del aparato judicial. Tiene que haber una reforma estructural para que este país cambie. El país involucrado en tantos funcionarios, tantos asambleístas, tantos funcionarios de alto nivel involucrados en tantos casos de corrupción que han ubicado al país en un sitio vergonzoso. Esto tiene que cambiar en algún momento. Hay tantos candidatos a la presidencia de la República, como usted lo mencionaba no hace mucho, que tendríamos que saber escoger, porque una cosa es votar y otra cosa es elegir. No votar por pasiones, tenemos que dejar las pasiones porque muchas personas votan porque el candidato es guapo, porque el candidato es simpático. Muchas mujeres votan porque ese candidato tiene los ojos celestes, los ojos verdes, o porque es bonito, porque es guapo, pero eso es votar por pasión, eso es votar. Tenemos que aprender a elegir. Ya es tiempo de votar, de elegir con madurez, de escoger al mejor candidato que enrumbe al país en otro destino. Ecuador es un país, nosotros no estamos calificados como un país pobre, nosotros estamos calificados como un país rico, sino que lastimosamente venimos siendo gobernados por pésimos gobernantes que han llegado a la presidencia de la República y al gobierno es a llevarse las arcas estatales. Lazo y el tercer intento por llegar a Carondelet. Este hombre que tiene mucho dinero, que es un banquero de prestigio, porque a mí no me corresponde acusar ni verter criterios que yo no estoy netamente enterado. En la entrevista con él fustigaba la corrupción y hablaba de mirar al campo, hablaba de fortalecer las arcas económicas de los agricultores, así también del sector pecuario, por supuesto también del emprendimiento y la educación, que son los ejes fundamentales. Entiendo, no solamente en el Ecuador, sino en cualquier país del mundo. Sí, efectivamente. Bueno, el candidato Guillermo Lasso tiene un excelente proyecto con miras al campo, a la agricultura. Porque el futuro del país está en el agro, está en la agricultura. Porque lastimosamente, Raúl, aquí hay abundante producción de cacao, baja el precio del cacao. Hay abundante producción de maíz, el gobierno importa maíz. Hay excelente producción de arroz, el país compra arroz. De esa manera, ¿qué están haciendo con el agricultor? Lo están cada vez matando al agricultor, dejándolo sin nada. El agricultor tiene que pagar créditos al Banco Nacional de Fomento y Banco Ecuador, y no le alcanza para cubrir. Hay momentos en que el agricultor no tiene para la producción de cacao, la producción de maíz, la producción de arroz, no le alcanza para pagar sus deudas ni para pagar a los trabajadores que tiene. O sea, tiene que ver la mirada al campo, a la industria, al emprendimiento, a la inversión extranjera. Aquí el Ecuador necesita tener inversionistas, y como una vez escuché a un ex candidato Álvaro Noboa, reducirles el IVA, darles, como dijo el caramelito, reducirles el IVA a los inversionistas. ¿Para qué? Para que tengan mejores ingresos, para que el Ecuador tenga la oportunidad de salir adelante. La hermana República de Perú le dio la oportunidad al abogado Álvaro Noboa para que tenga sus inversiones en Perú. Exitosamente Álvaro Noboa ha triunfado en Perú con sus empresas. Y ha sido un empresario emprendedor y de éxito. Ha progresado. ¿Qué conllevó a la mano de obra peruana? A la generación de divisas, a la generación de recursos para el hermano país de Perú. ¿Por qué se fue con varias de sus empresas a Perú? Por la falta de apoyo en el Ecuador, por la falta de apoyo del anterior gobierno, que prácticamente acabó hasta con los colegios profesionales. Bueno, tantas cosas que hizo el gobierno anterior. En el Ecuador existe una refinería invisible, que es la refinería del Pacífico. Con tantos recursos que se han llevado todos los políticos, en conversaciones con colegas abogados, es para que el gobierno le dé un bono mensual de $150 a cada familia, o de $200 con tanto dinero que se han llevado. O sea, estas cosas hay que corregirlas. Ya aquí necesitamos un gobierno que venga con otra mira, con otra óptica, que se reúna a la mejor gente. Ecuador tiene elementos muy valiosos, pero tenemos que los ecuatorianos hacer conciencia y saber elegir, no volver a equivocarnos. Álvaro Noboa por enésima vez participa
Él alega de que cuando ganó Yamil Maguad, a él prácticamente le robaron la presidencia. Y consciente de aquello, creo que apunta una vez más, como usted dice, es un hombre exitoso, quizás no sea muy locuaz en lo que tiene que ver al político tradicional. No quiero compararlo con nadie, pero usted sabe, desde muy pibe usted está involucrado dentro de lo que es quehacer político y con éxito. Ha tenido presidente, hemos tenido presidentes socialcristianos de gran suceso, otros disidentes, pero que dieron la vuelta y que definitivamente se identificaron con la derecha acá en el país. En tal virtud, decía que don Álvaro a lo mejor no sabe hablar muy bien o no le gusta hablar bien, pero usted acaba de decir, efectivamente, en el último viaje a Perú que hice con ocasión de la Copa de las eliminatorias mundialistas, allá le quieren poner una estatua más o menos de unos 20 metros, porque ha cambiado a esa parte del país peruano en realmente un oasis donde antes no había producción, ahora la tiene y en demasía. Efectivamente, o sea, se aplica ese sabio pensamiento que dice, él es profeta, nadie es profeta en su tierra. Álvaro Noboa fue a Perú con sus empresas y triunfó, como ha triunfado también en el Ecuador y en otros países que tienen sus empresas. Yo considero que si no hay un candidato bueno en la derecha, yo creo que sería la oportunidad para que Álvaro Noboa, la gente haga conciencia y vote por un candidato de esa categoría, que de pronto sí, efectivamente, no sepa hablar bien, que tenga a veces sus incoherencias, cometa sus incoherencias en sus expresiones, pero es ese sentimiento que tiene, ese deseo de que el país triunfe, que el país progrese, que él va a llamar a a la inversión extranjera. O sea, ese interés que tiene él en transformar al país, en darle la oportunidad a que venga la empresa privada, venga la empresa extranjera, los inversionistas extranjeros. ¿Para qué? Para que el país se enrumbe por otro camino, que se abran las puertas, que se abra, que no se obstruya, que no se obstaculice que los extranjeros inviertan en el país. Es la oportunidad, pero es un camino largo por recorrer, como lo dijo usted. Fue un escándalo que cuando ganó Yamil Maguad, supuestamente hubo fraude en contra de Alvarito, que Alvarito era el ganador de la presidencia de la República. Lo mismo ocurrió con Guillermo Lasso en las últimas elecciones, que Guillermo Lasso ganaba hasta las 10 de la noche y a las 12 de la noche el apagón de luz, se cayó la señal y después de 2 horas ya Lenín era presidente. Se probó, se ha demostrado que existió fraude electoral, pero sin embargo no cambiaron las cosas. El gobierno del presidente Moreno está por terminar su mandato, que ha sido uno de los mandatos más nefastos que ha tenido el Ecuador. Y con eso suman 13, 14 años. Ahora, si la inversión extranjera tiene miras o ha puesto su ojo a Ecuador por ser de gran producción, un potencial económico bárbaro en escenarios como por ejemplo la agricultura, la ganadería, el mismo petróleo, que en 1972 daba la impresión que era para convertirnos en la Arabia de Sudamérica. Sin embargo, las inversiones elevadas, los gastos tanto de la empresa pública a privada, en lo que tiene que ver al endeudamiento externo, pero y más que todo usted como abogado, me gustaría que opinara sobre este tema que le voy a plantear. La inseguridad jurídica, mi estimado doctor, es lo que aleja cualquier intento de un extranjero de invertir en nuestro país, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente. Por eso, desde el comienzo de la entrevista, yo le hablé que aquí tenemos que hacer, en el Ecuador tiene que haber una reingeniería en en la situación jurídica, en la situación política también. Y en la situación jurídica, efectivamente, que existe la inseguridad jurídica, que es la que conlleva que hasta el turista se ahuyente, hasta el propio turista no quiera venir al Ecuador. ¿Por qué? Porque se le robaron a un celular a un turista. ¿Qué imagen tiene ese turista del país? ¿Ya? En pueblos fronterizos le roban la cartera, le arranchan la cartera a un turista. ¿Qué imagen se lleva ese país si está entrando al país recién? O sea, hay cosas que hay que corregirlas drásticamente. Hay tantos presos en las cárceles que están pagando una pena de manera injusta. Aquí, por decirle, se sanciona a un adicto, a un consumidor de droga, por 3 gramos, por 5 gramos se lo sentencia a 3 años de prisión. Y a un narcotraficante que le encuentran 2 o 3 Bloques. bloques de droga, 20 días y están afuera, obtienen la libertad. ¿Cómo lo obtienen?
gracias a la decisión de ciertos jueces. No todos los jueces son malos tampoco. Existen jueces probos, pero también existen jueces corruptos que han contribuido a que esa imagen que se está cogiendo cada día más el país, que está adquiriendo el país, sea cada vez peor. Aquí ¿Alguna tiene que vez haber una depuración, tiene que existir en el país. el abogado Neboda, una entrevista que le hicieran justamente un medio de comunicación de mucho prestigio a nivel nacional, él mencionaba que para las violaciones a menores de edad, que otro tema, mi estimado doctor, que se acrecienta peligrosamente en nuestro país. Él lo mataba, dijo, pero lamentablemente los derechos humanos no le permiten. Al igual que del endurecimiento de las penas, esta violación a menores de edad de ambos sexos debería merecer el peor de los castigos, doctor. Bueno, es que lo que ocurre es que aquí no existe una rehabilitación social. No existe una rehabilitación social. Si hay menores de edad que son recluidos en centros de menores, no van a ser rehabilitados esos menores. Esos menores entran a escuelas de formación de delincuentes. Eso no existe, eso no lo han normado equivocadamente. Entra un muchachito, un niño de 14 años, un adolescente de 14 años que se robó un celular o que se llevó algo que no tiene, por un ínfimo valor. Lo llevan a un centro de menores de edad, a un centro de reclusión de menores de edad, y ese menor de edad va a aprender, va a especializarse. A mí me tocó defender a un muchacho, a un joven que tenía 13 años. Lo confunden y lo acusan del robo de un televisor. Lo mandaron al Fureme, a un centro en Guayaquil. Llegando a la cárcel, ingresó al centro carcelario de menores, le dieron una paliza a los otros internos, le quebraron un brazo. Gracias a que le quebraron ese brazo, ese joven pudo salir a un centro de salud hasta poder pagar su pena. Han habido tantos casos de menores de edad que han entrado a ese tipo de centros y no han corregido sus actuaciones, sino que han incrementado el aprendizaje, han ido a una escuela de formación de delincuentes. Aquí tiene que haber una verdadera rehabilitación social. Perdóneme, Raúl, pero aquí usted entre a los patios del Centro de Rehabilitación Social de Personas en Conflicto con la Ley y usted percibe el olor a droga. ¿Cómo entra la droga al centro carcelario de Quevedo? Las grandes mafias tienen que responder, porque los directores de la cárcel no pueden hablar, porque aquí hace tantos años un director, un funcionario de la cárcel, un exdirector como es el doctor, un médico que fue asesinado, después Germán otro Ramírez. funcionario fue asesinado, Germán el Ramírez. doctor Germán Ramírez, que me va a dar su nombre, y otro funcionario también fue asesinado. ¿Por qué? Por levantar su voz de protesta. O sea, con eso les demuestro, Raúl, que no existe la rehabilitación social en el país. No existe. Definitivamente hay que corregir. Aquí tiene que haber un cambio estructural en el país. Esto ya tiene que cambiar. Aquí los concursos de méritos de oposición son amañados. Las preguntas las venden a los que participan para ser jueces, para ser notarios. Tienen un costo las notarías, tienen un costo los juzgados. Eso tiene que cambiar. Eso ya no puede seguir en el país. Aquí tiene que haber una reforma estructural. Tiene que haber el país un giro no de 180 grados, un giro de 360 grados para cambiar. ¿Cuál ha sido un caso que le haya marcado la vida profesional a usted, que le haya llamado la atención, doctor, en su dilatada profesión, su trabajo? Bueno, entre los tantos y muchos casos que me ha tocado defender, me tocó defender a dos jóvenes que porque no le hicieron caso a dos policías circulando en unas bicicletas por el sector de Patricia Pilar, por no obedecerles, los acusaron de sabotaje y terrorismo. Estuvieron detenidos alrededor de 3 meses hasta que obtuvieron su libertad. Fueron acusados de sabotaje y terrorismo, pretendiendo truncarles la vida a esos jóvenes, que después que obtuvieron su libertad, los padres tomaron la decisión de seguir la acción de repetición contra estos malos policías, pero estos dos jóvenes tenían aspiraciones de ser policías. Y en el momento que ellos ingresaban como aspirantes a policías con un juicio de por medio contra funcionarios de la policía, era difícilmente que lleguen a ser policías, porque aquí se prevalece el espíritu de cuerpo. Les iban a poner todas las trabas del mundo y no podían concluir su carrera. Eso es uno de los tantos casos que me tocó defender de las tantas injusticias que a veces se cometen en el país. Tantos fallos a veces, fallos
que se convierten a veces en holocausto a la justicia, lo califico yo, cuando los jueces se equivocan erróneamente, pero para eso son las instancias legales. Cuando los jueces cometen sus errores en sus decisiones, para eso son los recursos como el de apelación, como el de casación, como el de revisión. ¿Para qué? Para que sean los superiores, los de otro nivel, los que corrijan las malas actuaciones de los jueces. Sin duda. Y lo que considera también, doctor, estos hechos de corrupción que están acrecentándose en nuestro país, donde no se tiene compasión, mientras unos mueren o agonizan en silencio en las clínicas particulares y privadas también, am, ellos se enriquecen vendiendo mascarillas, elevando los precios a 1.314%. Es decir, nuestro país prácticamente está tocando fondo, doctor. Definitivamente ha tocado fondo el país. Incluso es un acto vergonzoso que el organismo rector de compras públicas haya sido detenido. Quien controla las compras públicas en el país, el CERCOP, también se encuentre guardando prisión por actos indebidos, cuando a veces ese organismo de control pone trabas a tantas compras públicas. Pero ¿por qué le da luz verde a tantas compras ilegales? Es vergonzoso en el país que, bueno, ya no son dos prefectos, ahorita es una prefecta de las provincias más importantes del país, como es Guayas y Pichincha, que el uno falleció porque, bueno, se vio acorralado, se vio ofuscado, ya no, creo que ya Carlos Luis Morales, una lástima que sus actuaciones, las de sus familiares, hayan caído en actos de corrupción y se vio prácticamente, se quedó solo y se le venían las acciones penales y la tensión, la preocupación conllevó a que se infarte y pierda su vida, lastimosamente, como ser humano, lo lamento como el que más. Pero es vergonzoso que la prefecta de la otra provincia más grande del país se encuentre con un grillete electrónico. ¿Por qué en el Ecuador ocurren este tipo de acciones? Si recordamos, en el hermano país de Perú, el expresidente Alberto Fujimori, el ex asesor del Vladimiro Montesino, se encuentra guardando prisión todavía por actos de corrupción. Alberto Fujimori está muriéndose en la cárcel y no dan el indulto todavía. Vladimiro Montesino sigue preso. El expresidente Ahumala, tantos años de prisión que guardó. El expresidente de Perú, Alan García, al verse agobiado, acorralado que lo iban a detener, decidió suicidarse en vez de irse a la cárcel. O sea, ¿por qué en el Ecuador a los políticos corruptos no se los sanciona de otra manera? Porque es el perdón para tanto político corrupto que existe en el país. En este caso hablemos concretamente y muy frontalmente de la familia Bucarán. No han tenido necesidad, por los recursos que tienen, de continuar cometiendo actos delictivos, pero sin embargo lo siguen haciendo. Lo han seguido haciendo jugando con la salud de los ecuatorianos, burlándose de los ecuatorianos, ofendiendo, pisoteando a los ecuatorianos, y están dándose la dulce vita, como se dice en otros países, disfrutando, mientras el pueblo ecuatoriano se sigue muriendo de hambre. Eso debe de corregirse definitivamente. ¿Alguna vez participará usted para alcalde de Quevedo? ¿Hay alguna propuesta más adelante? Porque usted es un hombre joven y profesional. Entiendo de que todos tenemos derecho a que las cosas cambien para bien. Y cuando se tiene experiencia desde las bases mismas, que es el hogar, con buenos principios, se puede esperar para que efectivamente nuestro país y nuestro pueblo, de manera muy particular, tome otro rumbo que sea para un futuro sin miseria. Raulito, me ha causado asombro, no, nunca he pensado participar así. Una vez participé, yo fui diputado alterno del doctor Antonio Andrade Fajardo y del actual prefecto de Los Ríos, de Johnny Teherán, en el año 1996. He estado en funciones públicas, varias funciones públicas he desempeñado, he estado en la dirigencia abogadil, por casi 3 años estuve en la dirigencia abogadil, pero yo creo que yo voy a llevar mi vida tranquila, dedicado a mi profesión. Ahorita parte de mi vida la dedico a la agricultura, y parte de mi vida, de mi tiempo lo dedico porque soy procurador síndico de una empresa de la prefectura como es en Ríos. Mejor prefiero llevar una vida tranquila y no involucrarme, no contaminarme en la corrupción que vive el país. No quisiera contaminarme, prefiero llevar una vida tranquila. ¿Qué espacio de su vida recuerda grata o ingratamente, abogado Rivera? ¿Qué espacio de mi vida lo recuerdo grato, ingratamente?
Bueno, he tenido, uno tiene en su vida sabores y sinsabores, ¿no? Pero no he tenido así espacios que me hayan causado dolores, inmensos dolores, además de ciertas cuestiones de salud, pero no he tenido ese tipo de acontecimientos en mi vida que hayan marcado mi vida con algo así. No, para nada. ¿Cómo es su mundo, su familia? ¿Cómo lo ha tratado la vida? ¿Tiene hijos, esposa, nietos? Yo no sé, usted es más joven que yo. Yo todavía Bueno, sí que estoy, como quien dice, con 2 nietos. bueno, tengo 56 años, soy casado, tengo 3 hijos, uno de ellos abogado, mi hijo es abogado, tengo una hija que está estudiando también, está estudiando Derecho, mi último hijo está por cumplir 18 años, no tengo la bendición, no tengo la suerte de tener nietos todavía. No tengo esa bendición de tener un nieto, tengo mi hogar formado en esta ciudad de Quevedo por más de 35 años y llevo una vida normal, una vida feliz con mi familia. Tengo, gracias a Dios, tengo a mis padres, los tengo con vida, los tengo cerca de mi casa, tengo esa bendición de tener aún vivos a mis padres, que aspiro a tenerlos todos los años que Dios quiera. Claro, usted apunta como este servidor que la mayor fortuna es la familia. ¿Con quién le gustaría conversar toda una noche? Bueno, con mi madre converso bastante. Carlis, Carla, se nos perdió un poquito el audio suyo, doctor. A ver si logramos recuperarlo. Le hago nuevamente la pregunta. ¿Con quién le gustaría conversar toda una noche? Era la pregunta que le hacían. Sí, bueno, con quién conversaría toda la noche, creo que es con mis padres. Me amanecería conversando con ellos porque eh, tener la bendición de tenerlos vivos, hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos, hay que gozarlos a los padres mientras se los tiene vivos. ¿Qué personaje del mundo contemporáneo ha merecido siempre su aplauso, su admiración, doctor? Bueno, personaje a nivel mundial, Mahatma Gandhi, un personaje exitoso, Nelson Mandela, la Madre Teresa Calcuta. Y como yo estoy en el mundo del derecho, de las leyes, tantos colegas abogados a nivel mundial, como el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, el doctor Alfonso Zambrano Pasquela en Ecuador, el extinto amigo y compañero de tantos periplos académicos como fue el doctor Roberto Guevara Elizalde, y muchos amigos en el campo del derecho que son fuentes de inspiración y de admiración de este servidor. ¿Ha ganado muchos amigos con su profesión? Definitivamente, sí, la profesión de abogado es una profesión de amigos. Tengo la suerte de, hasta la presente fecha, ser vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Derecho. Me ha tocado representar al Ecuador en tantos eventos internacionales y eso ha conllevado a que tenga muchos amigos. Tuve la oportunidad de aquí en Quevedo organizar un evento académico que fue el primer Congreso Mundial de Derecho aquí en Quevedo, que se lo hizo en los altos del antiguo Mercado Central de Quevedo, donde funciona ese centro comercial, y se organizó el primer evento mundial, el primer Congreso Mundial de Derecho, en donde vinieron juristas de 12 países de Latinoamérica y de Europa. Vinieron y participaron, que fue el primer evento y hasta ahorita nadie ha vuelto a hacer otro evento académico de esa categoría. Y gracias a la profesión, yo siempre lo digo, abogado que no tenga amigos, cámbiese de profesión, porque esta profesión es de amigos. Uno tiene que generar amigos en todos los estratos sociales, a nivel profesional, saber convivir con el colega abogado, por muy bueno o malo que sea, ser solidario con sus colegas abogados, ser amigo del abogado, ser amigo del colega, respaldar al colega. Bueno, eso lo tengo por convicción porque he sido dirigente de los abogados y definitivamente la profesión de abogado es una profesión de amigos. ¿Es usted un hombre de llanto fácil, doctor? ¿Se conmueve muy Sí, fácilmente? sí, soy muy sensible, soy muy humano, soy muy humanitario y bueno, son sentimientos propios e innatos de una persona y soy feliz de ser como soy. Sin duda, doctor. Usted comparte que lo mejor aún está por venir, que Ecuador aún tiene oportunidad, Quevedo y sus parroquias y recintos, las provincias, en fin, el país es pequeño territorialmente, pero muy grande decía, en tantos productos que tenemos, ¿no?
En ese sentido, yo le hago la consulta. ¿Estamos a tiempo de cambiar? Sí, definitivamente. Es la oportunidad para que el ecuatoriano aprenda a sufragar, aprenda a elegir, que sepa elegir, que lo haga con madurez, que no lo haga por pasión, que ya deje el populismo, que ya no se, no se robe ese voto, ya que ya el populismo tenemos que desterrar a cierto tipo de populismo que nos ha hecho mucho daño. Y es el momento, como usted lo dijo, lo mejor está por venir, que aspiremos que toda esta pesadilla que hemos vivido por espacio de casi más de 13 años se termine. Aquí el Ecuador necesita tener otro giro, enrumbarse con otro destino. Definitivamente el Ecuador merece una mejor suerte. Quevedo merece una mejor suerte. Un exalcalde de Quevedo, a Quevedo lo calificó como el cantón modelo del litoral ecuatoriano, me refiero a don Eloy Mocay Basurto, y definitivamente Quevedo merece una mejor suerte. Aquí existe una obra como es el soterramiento de la calle principal, que esta administración actual ofreció fiscalizarla, pero hasta la presente fecha no se ven cuáles han sido las acciones y qué resultados han llevado esa fiscalización. Quevedo, el exalcalde se burló, pisoteó a los quevedeños con una obra en la que destruyó la avenida principal, que ocasionó a que no hayan desfiles, a que no hayan fiestas en el mes de octubre, por lo que la calle del 7 de octubre estaba destruida, y no hay resultados de la investigación, no hay resultados de la fiscalización. Definitivamente Quevedo, la provincia y el país merecen una mejor suerte. El abogado Hernán Rivera en nuestro programa. Ha sido muy grato conversar con usted y le agradezco el tiempo porque existen para dos tipos de personas. Usted que es sensible sabe lo que le voy a decir. Para dos tipos de personas en el mundo existe el tiempo que lo da usted en este caso. Para los seres queridos y para entrañables amigos. Honrado de su amistad. Nos veremos en la cumbre, doctor. Muchísimas gracias, Raúl, por la oportunidad y enteramente a la orden para una próxima oportunidad cuando usted así lo decida. Muchísimas gracias, Raúl. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. El mismo sentimiento hacia usted, Raúl. Muchísimas gracias.